Buen día, el día de hoy estaré hablando de un tema enfocado a la organización y esto va para los alumnos de tercer cuatrimestre modalidad ejecutiva. Bien, el tema es la organización y la división del trabajo. En breve les daré una pequeña introducción y esto dice: en aquellos tiempos se dice que la organización nació de una necesidad humana, con la finalidad de cooperar entre sí. Si las personas que veían obligadas a cooperar para poder obtener algunos fines personales, pero al mismo tiempo tenían limitaciones donde físicas, biológicas, sociológicas y sociales, y a pesar de esto, la cooperación siempre fue productiva y por ende menos costosa. Al contar con un buen personal dentro de una organización funciona e incluso mantenerlo. Al hacer partícipe al colaborador en actividades hace también que se sienta parte de la misma, y esto habla de que es una organización bien cimentada en valores. Existen algunos colaboradores capaces de cooperar entre sí y esto es mucho más efectivo si todos conocen el mismo trabajo. Asimismo, la forma en que sus funciones se relacionarán unas entre otras. Una estructura de organización es diseñada de una manera clara para todos con la finalidad de realizar tareas con responsabilidad y así poder dar resultados favorables. La asignación de responsabilidades se logra por medio de un sistema de comunicación y de toma de decisiones, la cual refleja y promueve los objetivos de la empresa. Ahora les mencionaré el concepto de organización. Una organización se define como un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más personas. La cooperación entre estas personas es esencial para la existencia de una organización. Una organización existe solo cuando existe una importancia dentro de la organización, y en esta es establecer y tener un mejor carácter y una mejor manera de alcanzar ciertos objetivos. Además, suministra métodos para desempeñar actividades con el mínimo esfuerzo, evitando la duplicidad de funciones y responsabilidades. A grandes rasgos, la estructura organizacional se refleja por medio de objetivos, planes de los cuales la empresa puede analizar, puede plantear, y para esto lo hace junto con un ambiente laboral aplicado por su líder. Dentro de la estructura organizacional hablaremos también cuál es el enfoque tradicional que se puede tener, y para ello hablaremos de la organización lineal. La organización lineal tiene una estructura más simple y más antigua, y esta está basada en la organización eclesiástica medieval. Esta cuenta con algunas características lineales, las cuales se menciona que posee principios esenciales, es decir, que cuenta con una jerarquización, la cual, de acuerdo con sus superiores, son obedecidos, y esta teoría era muy defendida por Fayol. Fayol era o es un autor del cual es el padre de la organización. Las líneas de comunicación eran muy formales, las cuales únicamente se comunica a través de líneas tales como el organigrama, el cual aceptas y se colocan ciertas situaciones en donde se centralizan ciertas decisiones
unen ciertos organismos a cargo de personas como los subordinados con su superior, y así sucesivamente, hasta que la cúpula de la organización llega a su máximo nivel. Existen algunas ventajas y desventajas de la organización lineal. En breve les mencionaré cuáles son las ventajas. La primera es que cuenta con una estructura sencilla y de fácil comprensión. La segunda es que cuenta con responsabilidades claras, con cargos involucrados. La tercera es que tiene facilidad en su implementación. La cuarta, tiene estabilidad. Y la quinta, es excelente para pequeñas empresas. Es decir, que esta organización lineal puede ser aplicada, como se menciona en el último punto, para pequeñas empresas, en donde puede ser amigable porque cuenta con una estructura, tiene ciertas responsabilidades que son muy claras para las personas involucradas, tiene la facilidad de poder implementarlas o de llevarlas a cabo y tiene cierta estabilidad. Entonces eso quiere decir que tiene una estructura bien cimentada. ¿Cuál es la desventaja o desventajas de una organización lineal? Que quizá esto no va enfocado a pequeñas empresas. Una de las ventajas es la estabilidad y constancia en las relaciones formales por conducir la rigidez y a la inflexibilidad. 2, que está basada en la dirección directa, puede volverse muy autoritaria. Y 3, que supone la existencia de jefes capaces de hacerlo y saberlo todo. Es decir, que dentro de una organización o una pequeña empresa, una de las ventajas son de las que ya se mencionaron, y esto podrá no ser bueno dentro de esa organización. Ahora, hablaremos del campo de la aplicación de una organización lineal, es decir, en dónde o en qué organización podemos aplicarlo. Se puede aplicar en pequeñas organizaciones, ya que no requieren de objetivos. Si la organización comenzó su desarrollo, si las tareas ejecutadas se llevaron a cabo por la organización y tiene pocas modificaciones. Cuando la organización cuenta con la rapidez para la ejecución del trabajo. Cuando la organización invierte en consultoría externa y obtiene servicios externos en vez de obtener asesoría interna. Y esto normalmente se da en las pequeñas empresas donde quizá no haya una cultura organizacional bien cimentada. Ahora hablaremos de la organización funcional, y esta se define como el tipo de estructura organizacional que es aplicado en un principio funcional o en un principio de especialización de las funciones para cada área. Ahora les mencionaré algunas características de la organización funcional. Una autoridad funcional se define como una autoridad sustentada en el conocimiento, es decir, que ningún superior tiene autoridad sobre los subordinados, sino una autoridad parcial, relativa, y que es relativa hacia ellos. Para eso hay una línea directa de comunicación, y esta línea se define porque se busca que sea rápida la comunicación entre quienes, entre los diferentes niveles. Cuando hablamos de niveles, hablamos quizá en ciertos departamentos o ciertos niveles de jerarquización. La otra característica es descentralización de las decisiones, y se define como las decisiones que se delegan a los órganos o cargos especializados.
La última característica es hacer énfasis en la especialización. ¿Por qué? Porque ahí podrán verificar cuáles son los cargos que se tienen a ciertas personas o funciones a realizar. Existen algunas ventajas y desventajas de la organización funcional y en breve se las mencionaré. Una de las ventajas son que cuenta con una máxima especialización, que tiene un mejor soporte técnico en la organización, que su comunicación es directa y más rápida y que en cada órgano realiza únicamente actividades específicas. Una de las ventajas de la organización lineal es que mantiene cierta pérdida de la autoridad de mando, suele haber una tendencia de competencia entre los especialistas, suele haber tensión y conflictos en una organización, normalmente hay cierta confusión entre los objetivos. Analizando esta parte de las desventajas, pues se puede observar que si en una organización se tiene cierta tensión o cierto desequilibrio, esto hace que los colaboradores no puedan o no trabajen al 100% o no se sientan con la confianza de poder realizar sus actividades en tiempo y forma. Cuando mencionábamos que este tipo de organización lineal y la anterior que mencionamos puede ser enfocada a pequeños negocios. ¿Por qué? Porque en una menciona que se pierde esta parte de la autoridad y que también puede haber una tendencia de competencia entre quienes, entre ellos mismos, y esto en una organización no es nada bueno. Normalmente en las organizaciones se fijan ciertos objetivos, metas con la finalidad de poder llegar hacia donde se mencionó inicialmente, teniendo una visión clara y precisa. Hablaremos en el campo de la aplicación de esta organización lineal, que normalmente es aplicada dentro de una organización por ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque cuenta con un equipo especializado bien cimentado, lo cual es dirigente y eficaz y está orientado hacia los objetivos muy comunes. La organización delega ciertos periodos determinados de autoridad funcional o algún órgano especializado. Entonces, dentro del campo de la aplicación en donde se puede aplicar esta organización lineal es a las pequeñas empresas. Ahora, por el otro lado, hablaremos sobre la organización informal. Y la organización informal se define como una organización que emerge espontánea y naturalmente entre las demás personas, qué ocupación o posiciones en la organización formal se tienen y a partir de las relaciones que se establece entre sí como ocupantes del cargo. Se forma a partir de las relaciones de amistad o antagonismo o del surgimiento de otros grupos informales que se aparecen dentro del organigrama. Cuando hablamos de un organigrama, hablamos que existen diferentes tipos y dentro de ese organigrama lo que se hace o se realiza es establecer los puestos y rangos que los colaboradores obtienen. Normalmente dentro de un organigrama se comienza desde el jefe o el dueño hasta el cargo más bajo que pueda existir dentro de esa organización o en cualquier otra empresa. La organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales entre las personas
situadas en ciertas posiciones de la organización formal. Una organización formal, habíamos mencionado que se define como una división del trabajo racional y que tiene un criterio de establecer por aquellos que se manejan en el proceso de decisión, como es la organización planeada. Esto es generalmente aprobado por la dirección y comunicación a través de ciertos manuales de organización, en donde en ellos se describen las actividades a realizar, así como los puestos, así como un organigrama, ciertas reglas que se establecen y procedimientos que se podrán llevar a cabo. Cuando hablamos de una organización de tipo lineal staff, hablamos de una combinación como tal, y en ella pues se trata de aumentar ciertas ventajas de dos tipos de organización y al mismo tiempo reducir sus ventajas aplicando la organización jerárquica. Los criterios para diferenciar la organización lineal staff están orientados hacia el exterior de la organización, donde se sitúan ciertos objetivos, mientras que los órganos del staff están orientados hacia cómo nosotros queremos llevar las cosas. Es decir, que pueden asesorar a los demás órganos con la finalidad de que se aplique esta organización de tipo línea staff. Para esto, dentro de esta organización cuenta con algunos criterios, y uno de los criterios están orientados hacia el exterior de la organización, donde se sitúan ciertos objetivos. Por lo contrario, los criterios que se aplican al staff están orientados hacia adentro para asesorar a los demás órganos que pertenecen. También existen algunos tipos de autoridad, y estos tipos de autoridad son del área de línea, que tienen autoridad para ejecutar y decidir de asuntos principales de la organización, mientras que el área de staff no necesita esa autoridad, ya que está ejercida sobre ideas y planes que se llevarán a cabo. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Se dice que el nombre de marca en una línea se marca porque se desea desarrollar ciertas actividades. Por igual, también el nombre de staff se necesita en la línea para aplicar ciertas ideas y planes. Hay algunos principales funciones del staff que son como servicios, consultoría, monitoreo, planeación y control. Hay algunas ventajas y desventajas también dentro de esta organización, la cual una de las ventajas es que cuenta con una asesoría especializada e innovadora, manteniendo el principio de autoridad única. Cuenta también con una actividad coordinada de la organización lineal staff. Ahora mencionaremos una de las desventajas de esta organización. Mientras que el asesor no es un profesional, sino un técnico, y es un técnico que se lleva a la práctica, lo cual no tiene una experiencia profesional. Y el asesor, también otra de las ventajas es que el asesor no cuenta con una formación profesional, sino que cuenta quizá con una experiencia. Bien, dentro del campo de aplicación del staff, veremos ahora en qué tipo de organización puede ser aplicada. Y esta menciona que puede ser ampliamente aplicada y utilizada en todo el mundo hasta el momento.
En primer lugar, los niveles de costos y medida en que aumentan se destinan cada vez más al esfuerzo y dinero a la administración. Es decir, que el staff que los asesora tiene una necesidad y su necesidad es coordinar las actividades de los departamentos. Esto no importa que sea con altos costos, de acuerdo a las instalaciones que se debe plantear dentro de una organización para tener un mejor personal. En segundo lugar, los niveles de departamento pues complican de alguna manera la comunicación. A veces, cuando no se expresan algunas ideas o algunas inconformidades que puede existir, normalmente sucede cuando el trabajador no está contento en su trabajo, se siente quizá desplazado o no se sienta incluido dentro de sus actividades. Una empresa con muchos niveles tiene mayores dificultades para comunicar objetivos, planes, políticas en sentido descendiente por la estructura organizacional que en ella y que en aquella en que el gerente general se comunica directamente con sus colaboradores. Hasta aquí hablaremos de los tipos de organización que existen dentro de una organización. Ahora les hablaré un poco de la división del trabajo. Y esta se define como la separación de las actividades u operaciones productoras. Y esta división observa a cada obrero y por cual a los obreros de una fábrica para alcanzar un resultado común. Hoy en día es importante su aplicación, ya que solo con ella y por ella puede haber una buena producción. El considerar la división del trabajo ayuda a tener una civilización hacia la sociedad. Además, divide el trabajo y más separa las ocupaciones, porque en ella consigue mayor aumento de fuerza, tanto en productividad como en satisfacer ciertas necesidades hacia el trabajador y hacia la misma producción. La división del trabajo implica también la solidaridad humana, que normalmente en algunas empresas, cuando no existe un buen clima laboral, no hay solidaridad. Y se puede ver porque si pedimos ayuda a un colaborador para que nos apoye en alguna actividad que quizá por X situación no se llevó a cabo y nuestro compañero no lo quisiera realizar por quizá algún roce laboral que pudiera haber, ahí es donde no existe la solidaridad. Entonces se divide aún más el trabajo, no se satisface cierta necesidad y quizá la producción quedará parada por el momento, puesto que se obliga a todos los hombres a auxiliarse mutuamente. Ese es el objetivo de la división del trabajo. Así, por ejemplo, se necesita cooperar entre ellos, entre las personas que están involucradas y con la finalidad de tener pues, ciertas herramientas que ayude a que esta forma del desarrollo del trabajo sea más congruente e uniforme entre ellos. Existen algunas ventajas y desventajas también del tema de la división del trabajo, en donde una de las ventajas es que los colaboradores adquieran mayor habilidad, en donde en sus operaciones o actividades pueden ser sencillas, pero a la vez también puede ser un poco complicadas cuando
no hay esta parte de tener alguna colaboración con un compañero. Ser solidario ayuda a que nuestro trabajo sea un poco más sencillo. Otra de las ventajas es que no se pierde el tiempo en pasar de una operación a otra, cambiando de un sitio o de alguna otra postura. Entonces, esta parte de aplicar esta división hace que el trabajo sea más rápido, más eficaz, que lo puedan entregar en tiempo y forma, en que cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo, con la finalidad de que puedan tener tiempos muertos. Otra ventaja es que puedan repetir la misma operación. Tiene facilidad para conocer procedimientos más rápidos, sencillos e ingeniosos. Entonces, si dentro de una organización normalmente se repite la misma operación, se vuelve un poco tedioso a algunos colaboradores. Entonces, la idea es poder tener bien cimentada esa parte de la división de trabajo en tiempos, formas, para tener un mejor desarrollo. Una de las ventajas es que entorpece el espíritu del colaborador cuando realiza la misma operación en repetidas ocasiones. Es decir, puede que hoy lo pueda hacer bien y mañana no, porque estar en un mismo lugar normalmente se crea un vicio dentro de una organización. Otra ventaja es el enseñar al colaborador a realizar una sola cosa y no puede, por lo tanto, desempeñar por completo varias actividades. El depender solamente de una sola actividad y no ser capaces de aprender otra cosa, pues es una desventaja, porque en el momento que nos piden desarrollar o desempeñar una actividad dentro del trabajo y no sepamos realizarla, eso se crea pues un descontento para nuestro líder o nuestro jefe inmediato, porque no tenemos la capacidad de poder desarrollar o no sabemos o no nos enseñaron. Entonces esa parte puede ser una desventaja. Otra es que hace que el colaborador dependa del puesto, que como no sabe hacer otra cosa, solamente forma parte de esa área como tal. Bien, esto es todo con respecto a la organización. Dejo la bibliografía para que puedan verificar la información que el día de hoy les he mencionado, y en breve estaré dando más información en nuestra clase de Classroom. Gracias.